de Seguridad Nacional. Con usted vamos a estar conversando un poco sobre la ley de inteligencia. Muy buenos días, general. Un poco considerando este contexto del que hablábamos, ¿no? La inseguridad, cómo ha provocado un efecto de no solo de certificación comercial, sino también de, digamos, impacto sobre el civismo, la vida en comunidad, cómo nos ha alejado eso del compartir en sociedad. También, dentro del contexto también de la aprobación de la ley de inteligencia, cómo esto puede cambiar las conductas ciudadanas, cómo esto también nos afecta a nosotros en el diario vivir. Buenos días, bienvenido a la cabina de 99. Buenos días, Amanda. Buenos días, Ramiro, y a quienes nos ven. Sí, efectivamente, lo que ustedes acabaron de comentar hace un momento es lo que me preocupa a mí fundamentalmente. Y pongo el ejemplo. Yo había hablado siempre de tres niveles de violencia en el Ecuador. La delincuencia común, que es la que más nos preocupa a todos los ecuatorianos, porque sí, estamos alertados por los medios de comunicación de las muertes violentas, de los crímenes, del narcotráfico, pero lo que más le preocupa a los ecuatorianos el día a día es que le rompen el vidrio, es que le asaltan, es que no puede pararse, es que es su casa, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es la delincuencia organizada que ha ido migrando de la delincuencia común al secuestro, a la extorsión, a la vacuna. Y la otra más grave es el crimen internacional organizado que nos tiene complicados con las muertes violentas y que de una u otra manera por el impacto que tiene es el que va a estar en boga en los ecuatorianos. Pero hay otra violencia más pequeña que yo creo que tenemos que solucionarlo y es fácil, es esa falta de una convivencia, una violencia media social, media política, por lo que ustedes decían hace un momento. En una ciudad muy pequeña cerca de donde yo vivo, en la época de campaña, anterior a campaña, en una diferencia de 3 metros de una puerta de ingreso a un hogar y a otro hogar, había una propaganda de un candidato y del otro candidato en la segunda vuelta. Si esas personas se han vuelto fanáticas y no ven y no se analiza a quién, por quién debemos votar, yo preguntaba si durante el día que salían a trabajar se saludaban o se veían con odio, que yo soy del un partido y del otro partido. Eso, con lo que ustedes acaban de decir, si nosotros tenemos 3, 4, 5 sesiones solo en mes, para una sola ciudad que es importantísima, puerto principal del Ecuador, la capital económica, desde mi punto de vista, entonces quiere decir que esa es la polarización que tenemos. Y ahí es donde el enemigo, si lo podemos llamar ahora sí que estamos en guerra, se aprovecha. Está la una autoridad por un lado, la otra autoridad por el otro lado, entonces como no hay una conjunción de ideas para buscar el bien común de los ecuatorianos, no hay ese tejido social, ¿cierto? Tú lo acabas de decir, Amanda, por invitación estuviste en la otra, pero hay otros que estuvieron en otra porque eran afines a un partido Uh político. -huh. Esa falta de unión, esa falta de integridad, de un tejido social fuerte de los ecuatorianos es el que nos tiene en estos problemas. Uh ¿Por -huh. qué? 1995 estuvimos todos juntos frente a un ataque que tenía el Ecuador. Hoy estamos frente a un ataque que tiene el Ecuador del crimen organizado, pero estamos con visiones diferentes. Uh -huh. Entonces no nos unimos y por lo tanto eso, desde el punto de vista de la planificación militar, se llama vulnerabilidad. Uh -huh. Es decir, digamos separándoles por grupos para que no haya una sola conjunción de ideas y el crimen organizado nos va a tener aterrorizados como estamos ahora por muchos años más, Amanda. En efecto, y no sé si alejándome un poco del tema, pero aprovechando el comentario. Sí, mire esto que usted cuenta. Yo, claro, en mis redes sociales comparto que bueno que asistí a la sesión y un montón de personas me escribieron a preguntarme si yo ya estaba en tal partido político y cosas así. Esos comentarios que destruyen el tejido social. Cuando uno solo asiste, no sé, por civismo, por afinidad, por una amistad, qué sé yo. Pero un poco volviendo al tema de la inseguridad y cómo eso nos afecta en el corto plazo, como usted bien lo ha descrito, yo creo que ese análisis que usted hace estructural sobre los tres niveles, digamos, en rango de violencia ejercida inmediata, que podría ser el último nivel que usted describe, que es aquel que ataca a los ciudadanos en el día a día, en los asaltos, los secuestros, la violencia, las muertes violentas, es el que más nos ha impactado y el que más hemos sentido que ha incrementado. Y no solo por el tema de las redes que hoy nos han penetrado como sociedad en niveles nunca antes vistos, sino también porque este sistema nuevo de comunicación, las redes sociales, el internet, la inmediatez, también le sirve al crimen organizado para enviar mensajes a través de esos delitos. ¿Qué opina de esto, coronel, acerca sobre
acerca de esta situación en la que los mensajes que se envían a través del cometimiento de crímenes también atemorizan y también configuran un sistema que podría llegar a llamarse terrorismo. ¿Por qué le declaramos terrorismo? El terrorismo, Amanda, está declarado como amenaza a la seguridad nacional en mayo del año 2023. Y es por eso que con esa base y las amenazas que tiene el Ecuador, el presidente Noboa ha declarado un conflicto armado interno. ¿Y por qué en mayo del 2023? Porque cuando se le movió al señor Fito de la cárcel de la regional a La Roca, inmediatamente hubieron explosiones en el SNAI en Quito, en Guayaquil y en Esmeraldas que la ciudadanía puede. Y eso es lo que ¿qué hace el terrorismo? Es crear miedo, crear pánico entre los ecuatorianos para poder quedarse con diferentes lugares a sus anchas. Y es por eso que hoy las redes sociales, por ahí yo he pedido muchísimas veces a los ciudadanos que seamos responsables. En este momento ustedes me tienen frente a una entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. No soy experto, solamente doy mi opinión y el dueño de la palabra. Pero yo soy responsable de lo que yo digo. Cuando a mí me llega una noticia a la red social y que no interesa si es buena, es mala, destruye, no destruye, pero muchas veces no construye, a veces hasta por morbo con respecto a quienes lo hacen, lo pasan rápidamente a las redes sociales, sin contrastar la información. Y yo pongo el ejemplo de que sale un grupo de estos delincuenciales y pone un panfleto que a partir de mañana en una urbanización tal a todos los que les van a vacunar y les van a secuestrar. Y rápidamente toda esa ciudadanía dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Yo no le abro la puerta al que me toque la puerta, ya no le contesto el teléfono. Eso es hacerle el juego a estos delincuentes, que de paso también tienen una estrategia. Porque como digo, no es que solamente nos roban y nos asaltan, esto tiene una estrategia. Y desde mi punto de vista están los grandes carteles de la droga que tienen que continuar con su negocio muy lucrativo. Entonces hay que buscar cómo aterrorizar a los ecuatorianos para que ellos no se fortalezcan y no puedan cumplir con su rol. Y el ejemplo más crítico es que supongamos que hay una pareja de personas adultas mayores que tienen sus problemas médicos y de pronto reciben esta información. A una persona le puede estar a un paro porque dice, y ahora en su desesperación, ¿qué hago? Hay que ser responsables en eso y hay que ayudar más bien. Y yo recuerdo que en una explosión en una gasolinera aquí en la ciudad de Quito, estaba poniendo yo combustible, había unos vehículos y al frente de la calle explotó un departamento. Wow. Un señor que estaba al lado inmediatamente se bajó, sacó el celular y estaba filmando. Le digo, señor, yo pensé que usted iba a llamar al ECU 911 porque ahí hay una explosión y puede haber muertos. Bueno, hubo una discusión, pero él quería tener la primicia de la explosión que sucedió para que todo el mundo conozca. ¿Qué ganamos con eso? Claro. Cuando lo ideal de la solidaridad debería ser, le llamo al ECU 911, que lleguen los paramédicos, que lleguen los bomberos para ver qué ha pasado. O sea, tenemos que volver a utilizar las redes sociales de la mejor forma, porque esta es la forma en que los terroristas nos están amenazando. Y por ahí también las redes sociales se están utilizando para el microtráfico, para la venta de personas, para la prostitución, para el lavado de dinero. O sea, tenemos que tener conciencia de que el daño que podemos hacer en un determinado momento. Por eso viene lo que tú decías al inicio, Amanda, la ley de inteligencia. Hemos esperado 5 años para tener una ley de inteligencia, porque esa se le presentó como por el año 2019 o 20 o 21, y ha tenido que, como yo sé decir, cocinarse muchísimos años en la Asamblea para que salga a la vida. Hoy ya todo el mundo la está cuestionando. Desde mi punto de vista, puede ser que tenga algunos problemas, puede ser que conculque algunos derechos de los ecuatorianos, pero estamos viviendo en la excepción. Ante la violencia que tenemos, no es la normalidad de los ecuatorianos. Y ante la excepción necesitamos leyes excepcionales que nos ayuden a solucionar los problemas de violencia que tenemos en Ecuador. Yo creo que la ley de inteligencia va a ayudar mucho con todos los bemoles que tenga, pero por lo menos ya tenemos algo para tener una conciencia cierta de cómo y qué es lo que tenemos que hacer para luchar contra la violencia. Muchísimas gracias, coronel. En efecto, la ley es perfectible, ¿no? Aparte, en el mundo de hoy, las cosas están cambiando, las cosas están transformando y asimismo las leyes también se convierten en organismos dinámicos que van adaptándose a las nuevas formas de los delitos. Lo paso con Ramiro Cepeda. General, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Un buen día, Ramiro. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. En los cuerpos de leyes, sí, hay decisiones discrecionales, hay decisiones abusivas, y lo pongo entre comillas,
hay decisiones a dedo. Y la conversación que siempre tengo es de quién es el dedo, ¿ya? Porque si se utiliza esa excepcionalidad necesaria siempre para combatir este tipo de hechos, también puede haber de lo otro, el abuso en contra de quienes, no opinando igual con el mandatario que esté de turno, ya que la ley va a ser para el futuro y no siempre estará de presidente el actual mandatario, pueda llegar a malas manos que haga de ese instrumento un ejercicio político en contra de gente que no tiene nada que ver con el terrorismo. Entonces, ¿cuál es el justo medio, general? Ramiro, tu inquietud y la inquietud que tienes y la duda que tienen los ecuatorianos es válida, porque ya tenemos una experiencia. No es que el sistema de inteligencia del Estado, porque hay que hablar del Estado ecuatoriano, comienza a funcionar con la ley. Ha estado funcionando de los últimos 50 años que más o menos yo he pasado en la vida militar. Ha habido un sistema de inteligencia, pero el problema es quién lo usa y cómo lo usa y qué principios y valores y qué valor de ética tiene, ¿cierto? Porque la inteligencia de los años 80 nos permitió combatir contra el Alfaro Vive Carajo y se logró realmente lo hacer. La inteligencia de los años 90 nos permitió saber qué eran las intenciones de nuestro vecino del sur, que hoy tenemos un proceso de paz, y lograr la victoria indiscutible en el Alto Cenepa. Y así podríamos poner una serie de ejemplos. Pero los tragos amargos que ha tenido el Ecuador son cuando llegó, y vuelvo a repetir que no es el señor que lideraba a este grupo, sino el socialismo del siglo XXI que tenía y tiene claros sus preceptos de destruir a los países y volvernos países socialistas, que no sé a la final qué idea tiene, ¿cierto? Y comenzó a utilizar sin ética y destruyó todo el sistema de inteligencia del Estado para ponerlo al sistema de inteligencia del gobierno de turno y de la persona que estaba ahí. Eso se llama principios y valores de quien lo utiliza. Cuando se promulga una ley, tú lo conoces, Ramiro y Amanda, y quienes nos escuchan, todo el mundo dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si no hay personas éticas con principios y valores, le buscarán la trampa a cualquier perfecta ley que exista. ¿Sí? No va a haber nada que se pueda perfeccionar si es que aquella persona que la va a utilizar no la va a utilizar como bien. Y a veces tenemos lo que tú acabas también de decir, Ramiro, la duda, no hagamos de esto porque mañana se va a acabar este gobierno y los que vengan no sabemos quiénes son y les vamos a dar la herramienta para que nos dañen. Sí, por eso yo creo que hay algunos argumentos y algunas instituciones que deben ayudarnos a que esto funcione de la mejor manera. Pero también yo quiero aclararle a la ciudadanía que está declarado por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, máximo organismo de seguridad y asesoramiento del presidente de seguridad, la lucha prioritaria contra la corrupción. Contra la corrupción. Y en esa declaración de julio del 2023, si no estoy mal, en el artículo 5 decíamos que hay que mejorar el sistema educativo para volver a esos principios y valores. Yo tengo por ahí un libro de ética de hace 60 años, donde nos enseñaban el deber, el honor, la responsabilidad, la puntualidad, porque todo eso es parte de la formación de un ser humano. Tenemos que volver a formar seres humanos con solidaridad, con principios, con valores, para que cuando lleguen a un cargo público no se sirvan de ese cargo público para su beneficio, sino para el beneficio del fin común, porque para eso yo soy una entidad pública. Pero si nosotros no tenemos personas con esos principios, podemos poner cualquier tipo de ley. Pero para eso está la Corte Constitucional, para eso está la Asamblea con la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Soberanía y Seguridad Pública. Está la Contraloría para que eso no nos suceda. Pero también podríamos hacer algo, que también lo he puesto en la balanza de mi opinión, nada más, Ramiro y Amanda. ¿Por qué no creamos una especie de veeduría de ciudadanos? Igual que la Comisión contra la Corrupción, que ha denunciado muchos casos y que han estado judicializados, de veeduría para ver si el sistema de inteligencia, ante la duda que tenemos, va a cumplir con su rol y que el mandatario de turno o la persona que está al mando de esto no se exceda de los límites que le da la ley y, como tú dices, no se comience a atacar a los ecuatorianos. Yo recuerdo en la época del socialismo siglo XXI, y no digo la persona porque ya hay que enterrarlo políticamente, ¿cierto?
una persona me dice, yo cometí el error ayer un pronunciamiento en una radio. Al otro día me cayó el SRI, porque se estaba atacando supuestamente al régimen. Y eso le permitió a ese régimen dejarnos en la indefensión. Yo creo que hoy, ojalá, los ecuatorianos tengamos el objetivo que es el bien común. Que todas estas leyes, como bien lo decía Amanda y tú, Ramiro, tienen que ser perfectibles. Puede ser que conculquen ciertos derechos, pero que en la excepcionalidad no se vuelva una excepcionalidad para mí y para mi beneficio, sino en el beneficio de todos los ecuatorianos, que lo que necesitamos es paz, Ramiro. Sí, y lo dice un hombre de armas hablando de derecho, lo cual habla muy bien de usted, general. Pero mi pregunta es, ¿ya tienen el soporte legal necesario, el estamento armado, tanto militar como policial, para poder ejercer con profundidad y no terminar, porque eso sería hablar muy grande, un hecho muy dimensional, lo muy grande, pero un poco ir combatiendo de manera efectiva el terrorismo, protegiendo a quien se debe proteger, es que es a quien lleva el arma a nombre del Estado y no quien lleva el arma a nombre de la insurgencia? Ramiro, el sistema de seguridad pública y del Estado somos los 17,5 millones de ecuatorianos. Artículo 83 de la Constitución dice que todos los ecuatorianos somos responsables de apoyar a la seguridad del Estado. Por lo tanto, todos debemos de estar. El efecto de utilizar Fuerzas Armadas y Policía, el brazo armado del Estado para contrarrestar el crimen, es una parte de este gran sistema. Este gran sistema nace con la Constitución, con la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley Orgánica de Personal, el COESCOP de la Policía Nacional, etcétera, todo ese tema de leyes. En cuanto a Fuerzas Armadas, recordemos que en el año 2023 se hizo una reformas a 23 cuerpos legales, si no estoy mal, en marzo del 2023 para ayudar a la seguridad. Cuando comenzaron a atacarse a las Fuerzas Armadas, se habló del uso legítimo de la fuerza, con una visión de uso progresivo de la fuerza, y que también nos quedaba la duda, Ramiro, a los ecuatorianos, yo ya estaba en servicio pasivo, de que la protesta social, ese derecho a la resistencia iba a ser conculcado. Se hablaba de que los militares iban a salir a disparar a todo el mundo y que no iba a haber ni una protesta y que la policía también. Eso no ha sucedido. Pero sin embargo, todas estas leyes que han estado saliendo tienen que ir sumando a este gran sistema. Porque yo sé poner el ejemplo de un vehículo de alta gama, de esos bien caros. Un fusible cuesta $1.50, digo yo. No sé cuánto cuesta un fusible de un vehículo que hace que pase la electricidad. Si ese fusible pequeñito no funciona, ese carro de alta gama, por más caro que sea, no va a funcionar. No se va a prender. Entonces necesitamos ir encajando como un gran rompecabezas qué necesitamos en cuanto a leyes, qué necesitamos en cuanto a apoyo de los organismos autónomos descentralizados, qué necesitamos de educación, qué necesitamos del MIES, qué necesitamos de salud para eliminar las causas coyunturales y estructurales de la violencia, qué necesitamos de la política exterior para que Colombia, Perú y Bolivia ya no produzcan tantas hojas de coca y tanta droga, para que Chile ya no nos exporte tantas armas y lo mismo los Estados Unidos, para que no vengan los explosivos de otro país, para que no haya minería legal. Entonces, en este gran conglomerado tiene que servirnos la inteligencia, Ramiro, porque de ahí tenemos la información. ¿De dónde vienen las armas? De tal país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde se produce la coca, la droga? ¿Dónde venden el dinero? ¿Dónde lavan el dinero? ¿Por qué los jóvenes no van a la escuela? ¿Por qué nos falta un poco de ética o de principios, etcétera? Todo eso es información que un gran sistema de inteligencia se lo procesa y se dice, esto es lo que nos está pasando. Porque si no sabemos, Ramiro, qué nos está pasando, ¿a qué le atacamos? Recordemos que mayo del 2023, que había ya estas informaciones de terrorismo, todo el mundo preguntaba, ¿y quiénes son los terroristas? Ahí es cuando comienza a funcionar el sistema de inteligencia, que como digo, no es de ahora, ha venido funcionando desde hace mucho tiempo, sin excesos. Puede haber, nada es perfecto, todo es perfectible, nada es blanco y negro, pero que nos ha ayudado para salir adelante. Lo que tenemos que hacer es confiar los ecuatorianos en que las personas que van a utilizar todos los instrumentos y que son parte del sistema son personas de bien,
son personas que nos van a ayudar a salir de este nivel de violencia que nos tiene tan complicados. Son personas que están buscando el bien común de los ecuatorianos. Y ahí yo sé poner el ejemplo también, si me permites. Los señores asambleístas tuvieron mi voto, aquellos que les correspondió, pero para que me representen a mí en la asamblea, no para que se representen a sí mismos o a un partido político. Ellos tienen que venir a mi ciudad y decirme, señores, ustedes, yo soy su representante, ¿qué quieren que diga yo en la asamblea? ¿Qué ley es la prioritaria? No la ley que me dicen de otro país o de Bélgica o de como sabe decirse, para imponer una ideología que no es la que yo quiero. Ellos tienen que rendirnos cuentas. Todo el mundo tiene que rendirnos cuentas de que si están cumpliendo para lo que yo les elegí, presidente de la República, no le elegimos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero sí a la Asamblea, para que nos digan, estamos buscando lo que ustedes quieren, ciudadanos ecuatorianos. Por eso digo yo, las vedurías deberían comenzar a crecer para poder, de una u otra forma, obligarles a que cumplan con el rol para el cual fueron elegidos, Ramiro. Ahí discrepo, las veedurías para mí es una manifestación clara del fracaso de la institucionalidad en el país. Las instituciones deben de funcionar sin necesidad de veedurías y con la única sanción de las autoridades legítimamente constituidas. Pero general, invocando su capacidad de síntesis para el final de la entrevista, ¿qué opina usted de la decisión del presidente de poner en frontera a un número importante de delincuentes de nacionalidad colombiana y la extradición de Fito a los Estados Unidos? Ramiro, rápidamente, como lo dices tú, tenemos hacinamiento en nuestro sistema carcelario, ¿cierto? Y muchos de ellos, 10 o 20% ni siquiera tienen sentencia, o sea, no saben si son culpables o no, si mañana van a estar libres o no. Ese hacinamiento ya se lo pensaba desde hace algunos años, en que teníamos que sacar a aquellas personas que no son connacionales, pero que han cometido delitos en el Ecuador. Y eso es producto también de la famosa ciudadanía universal, que nos impidió que tengamos un pasado judicial a aquellos que vienen legalmente al Ecuador a ayudarnos y a trabajar, porque la migración no es de ahora, es del mundo. Entonces yo creo que es correcto. El problema que tenemos ahí es que ojalá podamos eliminar la ciudadanía universal, porque es como cuando yo invito a una fiesta, Ramiro. Cuando yo invito a una fiesta no le invito a todo el mundo, a pesar de que ahora los jóvenes dicen que la famosa caída se pasan la voz por las redes y llega el que es y el que no es. Pero en una invitación se reserva el derecho de admisión. O sea, yo permito que entren a mi fiesta aquellos que yo creo que no me van a dañar mi fiesta, sino a mejorarla. Entonces el Ecuador tiene que llegar a eso, porque las capacidades del Estado para aceptar una migración tiene que ser controlada. El ejemplo rápidamente, si una ciudad tiene su plan de trabajo, un alcalde para 200,000 personas, pero de pronto le vienen 10,000 más, quiere decir que ya hay una novedad y para esos 10,000 no hay presupuesto, no hay una planificación, etcétera. Yo creo que es lo más adecuado, lo que sí, de lo que escucho, hay que hacer los procesos correspondientes, pero preocupa porque si el otro país no los quiere aceptar y dice que allá no han cometido ningún delito, que así es, no los puede detener, no los puede detener. Y muchos de ellos, si es que no tenemos y seguimos con la ciudadanía universal, van a regresar, porque aquí en el Ecuador, como digo, una debilidad institucional hace que ellos han estado en la cárcel, ahora les expulsamos de que entran por una puerta al sistema judicial y salen por la otra puerta, una puerta giratoria, difícil. Caso Fito, yo creo que es un éxito del ejército, con lo que yo conozco, y del Estado, haberlo capturado, pero con eso no se termina la estructura. Yo había dicho en un determinado momento, ojalá se quede, para que toda la información que nos pueda dar, negociando con él, porque hay que negociarlo, se llama cooperación eficaz, nos permita destruir la estructura. Porque si el señor ya estaba pensando en conversar, como se ve por ahí con Colombia, para entregarse, quiere decir que él ya dejó organizada su estructura. Porque no porque él ha sido capturado, su estructura va a dejar de funcionar. Además, porque esa estructura tiene contactos con los grandes carteles del narcotráfico de México. Y al cartel de México no le va a decir, no, ya le capturaron, entonces ya desaparecieron los choneros. No es así. Él debe haber dejado organizado cómo seguir haciendo esto, cuáles son los lugartenientes, etcétera. Pero lo mejor que pudo hacer, si no lo podemos tener en el Ecuador, es irse al exterior. Ojalá en la cooperación internacional podamos tener esa información, porque lo que más nos interesa es destruir esa estructura, que también se está acomodando ahora con los otros, porque al no haber un cabecilla, los otros dicen, bueno, ahora yo voy a tomar el mando de este sector, y es lo que estamos viendo que está pasando tanto en Manta cuanto cerca del puerto de Postorja.
sea, yo creo que también es un ejemplo de que sí se puede, si se tiene la voluntad política de combatir al crimen organizado y que nadie está fuera de la ley. Lo que hay que ver es que si en esta tradición, en el ganar, nos interesa a nosotros o les interesa a ellos. ¿Quién va a ganar? Nosotros como país tenemos que ganar de esta Siempre, tradición. siempre el Ecuador primero. General, agradecerle por habernos atendido. Ojalá que algún día venga por acá, por Guayaquil, para compartir una taza de café en esta mesa de diálogo. Que tenga un buen día, general. Muchas gracias, Ramiro, Amanda, un placer. A los ecuatorianos nuestra resiliencia es muy fuerte. Unidos podemos llegar a mucho todos juntos. Hay Amén. que hacerlo. La crítica sana es buena, la que no es sana es la que destruye y necesitamos de una sana. Gracias, un buen día. Amén, así sea. Gracias, Abrimos general. el espacio de las menciones publicitarias y decimos, Perfecto. Guayaquil se viste de todos los colores, con Guayaquil de todos los colores.